El 14 de octubre del 2016, el Consejo Nacional Indígena, el CNI, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, anunciaron que llevarían a cabo consultas al interior de sus comunidades para conformar un Consejo Indígena de Gobierno. Después de un largo proceso, el domingo 28 de mayo del 2017 se anunció en el CIDESI de San Cristóbal, Chiapas, la conformación de dicho consejo, integrado a la fecha por 71 concejales de distintas etnias de México. El contexto en que se da este anuncio es el de un México asolado por la tragedia. El gobierno mexicano desató desde hace unos 15 años una guerra contra toda la sociedad que a la fecha ha asesinado a centenas de miles de personas. Bajo el discurso hipócrita de la defensa del Estado de Derecho, de la guerra contra el narcotráfico y de la lucha contra la delincuencia, el narcoestado mexicano ha llenado el territorio nacional de borbotones de sangre. El aire que respiran los mexicanos desde hace años viene cargado con un tufo de cadáver recién acribillado. Ante el tamaño de la debacle, los pueblos originarios, lejos de asumirse como simples víctimas de una cruenta realidad, abren horizontes inéditos de participación política y se defienden de un sistema cuya voracidad destruye por igual ecosistemas, pueblos, culturas y seres humanos. Desde hace un poco más de 500 años, desde 1492, cuando llega el extranjero a estas tierras de nuestro continente, desde ese momento empieza la preocupación y el sufrimiento para nuestros abuelos que vivieron y fueron los más primeros en estas tierras. Llega para quitarnos nuestro modo de gobernarnos. Llegan para quitarnos nuestro modo de nuestras creencias. Llegan para quitarnos nuestro modo de cómo alimentarnos, de cómo vestirnos, de cómo hacer nuestra producción, de cómo hacer nuestra forma de organización política al interior de cada comunidad. Y entonces llegan a hacer el despojo, llegan a hacer la destrucción de una cultura que hemos tenido desde antes de 1492. El despertar de nuestra conciencia, de nuestra situación, creo que ya tiene muchos años. No habíamos podido iniciar una lucha de defensa, más bien había sido una resistencia desde la llegada de los españoles. Desde luego llegaron primero los religiosos, pero acompañados de soldados, y pues muy triste ese recuerdo porque se ha mantenido la historia oral, ¿verdad?, de generación en generación, y pues nos han dicho los abusos que se sufrió en aquel entonces por nuestros ancestros, y desde ahí comenzó la resistencia. Entonces, pero meramente resistencia, no una lucha de defensa, de emancipación. Nosotros nos damos cuenta que en realidad no estamos pobres porque realmente seamos pobres, ¿no?, sino porque otras gentes nos han dicho que somos pobres y que como pobres tenemos que mejorar nuestra condición de vida, tenemos que vivir como los que supuestamente viven en el progreso, y desde ahí nos damos cuenta, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Comienza la inquietud, el cómo, entonces vivir como los demás. Y esto contrasta definitivamente con nuestra forma de vida, porque era abusar de los demás para poder mejorar sus condiciones de vida. Ese era uno que contrastaba definitivamente, y que además el progreso no se podía dar en el pueblo,
tenía que hacer un progreso de unos cuantitos, de un grupito, pero no del pueblo en realidad. Y ahí empezamos a ver que era un progreso injusto para la mayoría, injusto para todos, que el progreso iba a ser nada más para unos cuantos, para los que estuvieran más cerca del gobierno, para los que estuvieran cerca de los que tienen los medios de apoyarnos aquí. La educación que nosotros tenemos como pueblos, como comunidades indígenas, la formación, la ideología, la cosmovisión, no permite entrar en el otro mundo que es diferente en el sentido de cómo se ve la misma naturaleza, ¿verdad? Nuestros bienes comunes, nuestros recursos naturales, nosotros los llamamos bienes comunes porque es de todos, el agua, los bosques, toda la riqueza natural, pues es de todos. Para poder progresar tiene que haber un grupito que se beneficie de eso, pero ¿cómo le podemos hacer para que todos nos beneficien? Y esas cosas del mal gobierno, los partidos políticos, el crimen organizado, la gente de los dineros, los más ricos, eso nosotros vemos que es el capitalismo. Para el capitalismo, si vemos que es la destrucción, es el olvido de pueblos que tenemos cultura y que existe una explotación y una discriminación, un desprecio, ese es el rostro del capitalismo. Nos queda claro que todas las comunidades indígenas siempre hemos sido, bueno, primero la marginación que hay, ¿no?, en todo a nivel nacional, pero de ahí vienen todos los despojos, de donde se desprenden divisionismos, se desprenden represiones, asesinatos de varios compañeros nuestros, campesinos, indígenas, clientalistas. O sea, a todo mundo mata el gobierno. La resistencia la seguimos dando como pueblos. Desde luego son otras condiciones porque los gobiernos han implementado estrategias de mentira, estrategias de engaño hacia las comunidades en el afán de vendernos la idea del progreso, cuando sabemos que ese proyecto para nosotros es de muerte. Los pueblos originarios proponen una política muy otra, una política en radical contraste con las estrategias de los partidos políticos cuyo principal objetivo es conseguir más votos para sus tribus, puestos de gobierno para sus dirigentes y que normalmente se ponen al servicio de quienes buscan mantener los beneficios de empresas multimillonarias y sus clubes de rapiña. Todos los partidos en México, todos sin excepción, terminan manchados por alianzas pragmáticas que en el mejor de los casos justifican bajo la promesa dudosa de que todo será distinto, de que todo cambiará una vez que lleguen al poder. Para ellos, esos pactos con las hegemonías, con los centros de poder, son la democracia. La democracia, en contraste, en las comunidades originarias tiene un significado muy distinto. En el entendido que en una comunidad originaria existen principios muy sencillos, como son el respeto al derecho natural que tenemos como población, sobre todo que está basado en el derecho, en la hospitalidad, en la compartición, en el que yo te convido lo que tengo y si tú tienes, me convidas, en donde compartimos la tristeza. Tu tristeza es mía, tu alegría es mía también, tu miedo también es mío, tu rabia también la hago mío. En esa forma de compartir y estar juntos, creo que está la fuerza. Creo que en las comunidades indígenas, originarias, se conserva
se conservan esos principios. Tenemos una forma de vivir que tiene que ver con la colectividad, que tiene que ver con el respeto a nuestra gente y a la naturaleza que nos rodea, y pues el estar aquí significa que nos encontramos con otras resistencias de otros hermanos, de otras comunidades que están viviendo el acoso, la imposición de proyectos que no surgen de las asambleas de los pueblos ni de las necesidades reales que tienen nuestras comunidades. En este proceso hemos aprendido que la dignidad, que la tierra, que el patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos y que es fruto de su sangre y sueño de nuestros abuelos, que la tierra no nos pertenece, que tan solo nos ha sido prestada por nuestros nietos. Eso es lo que pensaron nuestros abuelos, y en esa condición estamos, desde luego resistiendo, pero creo que ese resistir no tiene que ver con estar soportando siempre. Todo tiene un límite. El pueblo yaqui tiene una resistencia milenaria, no ha dejado de luchar por defender el territorio. Hemos conservado nuestra estructura tradicional de gobierno ancestral, tenemos un territorio igual que siempre hemos tenido, ¿verdad? Un territorio que poco a poco ha ido disminuyendo, sin embargo, pues todavía tenemos nuestra tierra, nuestro río, nuestros bosques, nuestra lengua, nuestra historia, nuestra propia forma de gobernar. Aunque somos 8 pueblos, cada pueblo tiene la capacidad de decidir por su jurisdicción, y en ese sentido hemos abordado por varias jurisdicciones diferentes temas que hoy están afectando a la comunidad entera. Tienen sus propias asambleas, tienen sus propias formas de gobierno, ¿no? Todas son iguales, tienen sus tropas, tienen su guardia tradicional, y pues obviamente, aunque el territorio es en común, es de bienes comunales, ¿verdad? Pues entonces no podemos estar todos juntos porque pues, nos están atacando desde varias trincheras. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo conformar comisiones y grupos de resistencia en cada área. Nosotros no buscamos cargos políticos, no buscamos puestos, no buscamos sueldos. Nosotros obedecemos como autoridades tradicionales. Aquí está mi gobernador, mi pueblo mayor. Nosotros obedecemos a los mandatos de las asambleas, en donde escuchamos de viva voz de la comunidad los problemas, si les parece o no les parece nuestra forma de trabajar, o los problemas que estamos enfrentando en el momento, cómo los estamos enfrentando. Eso es algo muy diferente a lo que los partidos políticos hacen para su toma de decisiones. Y obviamente al momento de nosotros elegir comisiones o consejeros, pues nosotros consultamos a la comunidad primeramente para poder entonces respaldar cualquier acción que ella haga y escoger a las personas que precisamente respalden lo que la comunidad quiere también. En ese sentido, los partidos políticos lo que hacen es en sus cúpulas nombrar ciertas personas que los aparecen como candidatos, y entonces ya le dan al pueblo la oportunidad de votar por quien no eligió en su momento, por el menos peor, pues. Entonces eso no sucede en este proceso a nivel nacional que está proponiendo el Congreso Nacional Indígena, sino que aquí cada consejero que va a integrar el Consejo Indígena Nacional pues está saliendo de una asamblea de sus comunidades. Eso es algo totalmente diferente. El sistema de partidos es un sistema concesionado a dueños, pues. Cada partido tiene un dueño o varios dueños. En ese sentido, pues obviamente no responden a las necesidades de los pueblos. Ellos sienten o les han hecho creer que son los únicos que pueden portar la voz de los necesitados, de las necesidades que hay a nivel nacional, y nosotros les vamos a decir que no, que también nosotros podemos hablar por nosotros mismos, como lo hacemos en el Congreso Nacional Indígena, y lo vamos a seguir haciendo. Pues este es un llamado que se ha hecho para organizarse, ¿verdad? Y tomar las riendas de nuestro destino en nuestras manos, y no dejársela ya a esos partidos políticos y a sus dueños. Pues se les hace ver que ellos no son los mandamases de México, y por lo tanto nosotros lo que tenemos como reacción es apurar la organización a nivel nacional, ¿no?
para que esto no quede únicamente en llamamientos en los medios de comunicación, en los medios electrónicos, sino que desde las bases de las regiones se esté la organización lista para lo que venga. Cuando llega el modo de cómo hacerse del poder público a través de los partidos políticos suplantan a los derechos de los pueblos y destruyen nuestra cultura. Antes de que existieran los partidos políticos, nosotros ya éramos pueblo, ya teníamos nuestras formas de cómo nombrar a nuestras autoridades. Y las políticas de dominación del mal gobierno es una sola junto con los partidos políticos, y ahora se está empalmando dentro de los partidos políticos y de las políticas públicas en el mal gobierno el crimen organizado. Y esas cosas del mal gobierno, los partidos políticos, el crimen organizado, la gente de los dineros, los más ricos, eso nosotros vemos que es el capitalismo. El capitalismo es el que destruye pueblos, despuebla pueblos y los vuelve a poblar, pero con otro tipo de gente. Los partidos políticos se rigen por unas normas. Esa norma se llama ley electoral. Todos los partidos políticos aceptan las formas de cómo hacer el trabajo político. Claro que hay unos que se denominan que de derecha, de centro y de izquierda, pero nosotros no hemos escuchado de parte de ellos quiénes son los que nos dominan y quiénes son los que nos destruyen. Ellos no hablan del capitalismo, ellos no hablan de ser anticapitalistas, y entre los partidos políticos no les importa quiénes andan con ellos, si son buenos o si son malos, si son de arriba o si son de abajo. Les vale un carajo, solamente lo que quieren es hacer bola, pero sin organización. Y entonces lo nuestro es otra cosa. Y son precisamente los partidos políticos los que ahorita están metidos en nuestras comunidades y son los que van abriendo camino, por decir así, van preparando a la sociedad. Así concretamente, los partidos, cuando ven que es necesario unir a la gente, buscan la forma de organizarlos y unirlos para su causa. Por ejemplo, a la hora de los votos, los organizan para votar. Pero cuando les conviene de que hay que dividirnos, pues ahí se meten y nos dividen, nos atomizan. ¿Para qué? Para debilitarnos. Y como dice el dicho, en aguas revueltas, ganancia de pescadores, ellos saben muy bien su oficio, su trabajo. A la hora de que quieren otra vez de nuestro apoyo, ¿vamos? Otra vez nos vuelven a organizar, pero para sus intereses. No nos organizan para nuestro beneficio como comunidad. El Congreso Nacional Indígena no es una organización política, no es una organización como tantas que existen. Es un espacio, y en ese espacio es el encuentro de los pueblos, naciones y tribus para poder decir su palabra de los sufrimientos, de las preocupaciones, de las alternativas que da a cada problema, del modo organizativo que da en cada pueblo, y entonces poder compartir esa palabra. Y en ese espacio de reflexión no existen jefes, existe el modo de actuar horizontalmente y que todos seamos
iguales con la palabra, y que pues en la lucha aquellos que han dado un paso grande no es que se sientan jefes, sino que comparten, porque el que no ha dado ese paso pues también ayude para que puedan caminar en la lucha de la liberación. Entonces es el espacio del encuentro de los pueblos y de la sociedad civil, pues también, de aquellos que piensan como nosotros, de acuerdo a las preocupaciones. Mira, nosotros queremos ser muy claros. Fue un proceso bien difícil, la consulta fue bueno, no difícil, sino que tuvimos que someterla en varias ocasiones porque había muchas dudas. Cuando salió la primera convocatoria teníamos muchas dudas, muchas lagunas, muchas cosas así que no nos quedaban claras, y que bueno, pues nosotros, de hecho, en la asamblea pasada, de fin de año pasado, no habíamos decidido participar. O sea, venimos como parte del CNI, pero sin una decisión clara. En todo eso fuimos investigando, seguimos platicando con los compañeros, del mismo CNI, y bueno, y ahora ya no nos queda duda, ya nos queda claro cómo va el Consejo, y por eso es que entonces, pero todo fue en asambleas. De hecho, nosotros ya tenemos nombrada concejala y concejal, ya tenemos que fue un nombramiento a nivel regional y que lo hicimos mediante una asamblea. Entonces son asambleas que hacemos como todas las comunidades indígenas por usos y costumbres. La elección o de la forma de elegir a quienes nos van a representar lo hacemos de una manera abierta. Se convoca a la comunidad, se convocan asambleas por usos y costumbres, donde todo el mundo participa y todo el mundo decide de una manera libre, autónoma. Entonces esas son las formas como lo hacemos nosotros, a diferencia de cómo lo hace el gobierno, ¿no? Si nos ponemos así como que hacer un análisis de fondo hasta con los partidos que se dicen de oposición, es lo mismo. O sea, no hay diferencia con eso. Bueno, para nosotros es un ejercicio muy interesante. De por sí que ya los pueblos, como el pueblo yaqui, por ejemplo, tomamos decisiones independientemente de los partidos, de acuerdo a las asambleas y a las necesidades inmediatas, nos vamos tomando acciones. En ese sentido, verlo elevado ese proceso a un nivel macro, a nivel nacional, pues para nosotros es una buena oportunidad para poder valorar qué tanto puede impactar a nivel nacional e internacional. Entonces, es un ejercicio que de por sí los pueblos ya tienen, pues entonces también es una oportunidad para demostrarle a los partidos políticos y a los dueños de los partidos políticos que no tienen ellos la exclusividad de la voz de los destinos de nuestros pueblos. Y esta propuesta es poner en práctica la resistencia para que haya organización, haya entendimiento de poder cambiar las cosas para tener una vida muy digna para vivir en una tierra que es México. Y el camino que nos lleva para poder hacer algo para nuestro país es a través de la rebeldía, porque ese es el camino que nos deja. Nos están obligando a que hagamos algo para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietitos, nuestras nietitas. Y es el modo como nos han hablado nuestros abuelos más primeros con esos saberes que nos han dejado. Entonces, esto es los primeros pasos para la resistencia y la rebeldía. Sabemos que dentro del proceso electoral nuestros modos ahí no caben, pero también este sistema y el modo de las políticas que inculcan, que habilitan, que hay en este país, que lo ejerce la gente mala, nosotros decimos que eso ya no sirve y lo tenemos que cambiar, pero las cosas no lo van a hacer otros, lo tenemos que hacer nosotros y lo tenemos que hacer como mexicanos.
Desde que vine por primera vez a una de las reuniones del CNI, me encontré con algunos compañeros que ya están viviendo la autonomía, que están viviendo otra forma de vivir en comunidad, en donde a nosotros nos parece que esta forma de desarrollo es más justo en primer lugar. Y en segundo lugar, es realmente un desarrollo de nuestras comunidades, desarrollo en el sentido completo, ¿no? En el sentido universal, vamos, teniendo en cuenta nuestra cultura, el desarrollo de nuestra cultura, el desarrollo de nuestros principios morales también, el desarrollo de nuestra ideología, el desarrollo de nuestra cosmovisión y también el desarrollo del sustento, un desarrollo completo, vamos. Lo más importante para nosotros es el proceso de información que vamos a llevar a nuestras comunidades. Es este proceso lo que a nosotros nos ayuda mucho, porque esto nos va a organizar más. Y además facilita la información, el llevar información de cómo está la situación a nivel nacional y de cómo está a nivel estado, la realidad que se está viviendo, el porqué. Y además permite también conocer cómo está la gente, ¿no? Cómo está con relación a los partidos, cómo se siente. En fin, esas cosas facilitan conocerlas cuando hay un proceso como esto de la campaña. Y el otro beneficio es que la gente se va a ir conociendo también las propuestas del CNI. También vamos informando. Entonces este proceso de información de aquí para allá, de allá para acá, es lo más fundamental, lo más importante. Es construir pues una organización más fortalecida. Es fortalecer, mejor dicho, la organización. La convocatoria tiene su efecto positivo. El Estado es lo importante, pero son las iniciativas que las van a juzgar mal los que piensan que la esperanza alguien no las trae, y la esperanza la tenemos que construir. La esperanza se construye, la esperanza no se espera, sentaditos así como yo. La esperanza se busca caminando, y desde luego que se encuentra, porque si no se busca, si no se construye, otros deciden el rumbo que necesitamos los que estamos entendiendo o los que tenemos claro que hay que cambiar. Pero los cambios no se dan por buenos deseos, se dan picando piedra y metiendo las manos. Los pueblos originarios buscan que el nombre de Marichuy esté en las boletas de la elección presidencial del 2018. El mensaje de estos pueblos, en boca de su vocera, nos convoca a todos. No es solo para los pueblos originarios, nos convoca a todos. Nos convoca a trabajar, no por votos ni por ganar una elección. El objetivo no puede ser tomar el poder terrible de una silla maliciada, como dice ella, sino inventar la organización necesaria para transformar a la sociedad desde abajo y a la izquierda. Mi nombre es María de Jesús Patricio, soy náhuatl del sur de Jalisco. Y el participar, el aceptar participar como propuesta de parte del Congreso Nacional Indígena, hermanos de ZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Más bien nuestra participación es por la vida, es por la organización
es por esta reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años, y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. Creo que no solamente los pueblos, y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. No podemos hablar de una articulación porque nos estaríamos volviendo así como que querer dirigir un movimiento en todo el país, y no se trata de dirigir, se trata de coincidir con la gente explotada, con la gente que ha sido reprimida, con la gente de abajo, con la gente que ha estado en la pobreza a causa de las políticas impulsadas por el mal gobierno, las políticas de dominación. Es coincidir, caminar en el camino para liberarnos de todo esto que nos hace sufrir, que nos hace pensar que quieren destruirnos, pues. Entonces, más bien es sacar acuerdo con los de abajo, con los explotados, con quienes trabajan todo el día y que a veces por la carestía que existe para sobrevivir, que no le dejan ni tiempo para pensar de cómo organizar. Esa es la explotación, pues. Entonces, con ellos tenemos que caminar, con ustedes tenemos que caminar. Claro, esto no es de que tenemos que acelerarnos para que esto de organizarse sea exactamente en el 2018. No es un día en el que nos estemos proponiendo llegar y que sea el último que se haga. No. Es organizarnos y cambiar las cosas, pues, en un país. En el plano estrictamente organizativo, mi posición siempre ha sido de que debemos hermanar las luchas. No es mía la consigna, es de ellos también y de muchos otros, ¿no? O sea, pues se necesita. Para nosotros la importancia es tal que si no se articula, pues nos vamos a quedar solos y cada quien gritando por su lado y viendo morir a los nuestros y viendo desaparecer a los nuestros, y nadie nos va a escuchar y nadie nos va a atender. Lo que hay que buscar en todas las luchas es la complementariedad. Cada quien sabe hacer las cosas que sabe hacer en su territorio, en su lugar, y entonces eso puede contribuir a lo mío y lo mío puede contribuir a lo tuyo, y es así. Pero no ver a las luchas como una competición, a ver quién tiene el mejor programa, quién tiene el mejor planteamiento, para nada. O sea, ni mi planteamiento ni el tuyo va a alcanzar para todos, sino que es un planteamiento general que se corresponda con todas las necesidades de cada sector de la población. Y en parte eso es lo que vemos en el CNI, en el zapatismo, ¿no? O sea, y por eso estamos acá. Lo poquito que sabemos hacer queremos agregarlo a este esfuerzo que se va a hacer a partir de ahora. O sea, cuando tú aprendes a identificar que el país vive en una situación de explotación por un sistema capitalista, obviamente revisas la historia y vas mucho más atrás. O sea, es obvio que tenemos que simpatizar inmediatamente con los pueblos originarios. Mis abuelos lo eran, hablaban una lengua. Yo ya no la hablo porque se perdió, no dependió de nosotros los que estamos ahora. De la misma manera como muchos empatizaron por Ayotzinapa, aún sin coincidir con sus formas ni organizativas ni ideológicas. Así como vimos a gente de las otras clases sociales o de otros sectores, como en Chicago tuvimos reunidos a católicos y a musulmanes de ahí juntos, y hablaron los líderes de ambas fuerzas religiosas, dijeron: en este momento no nos interesan nuestras posturas en cuestión de religión, lo que interesa es que estamos por Ayotzinapa. Fíjate, en Chicago, cabrón.
yo creo que sí puede empatizar y empatiza en gran medida esta propuesta de los zapatistas. Es decir, distintas identidades pueden unirse para luchar. Sí, la unidad de lo diverso. In Lakota, when you meet somebody for the first time, a complete stranger, you greet them as a relative. We have what we call kinship terms in our language, so that as I meet each one of you gentlemen, I would greet you with the word Tahashi, how Tahashi, hello cousin. You know, automatically assuming a relationship that we are related. When we are done praying, Lakota people, we say Mitakuye Oyasi. We are all related, all my relatives. That's every human being on earth, of course. And science teaches us now that we are all stardust. Indeed, we are all at the most basic molecular level related. We reject representative democracy. It's not democracy. It's just these people that get elected are, we already know, controlled by other interests, financial interests, the psychopaths that run the world. There is no representative democracy. Es desesperante en un país como el nuestro y como muchos otros, donde decíamos es muy fácil y se tienen todos los medios para criminalizar a una persona que además ha perdido la vida. Consideramos que a las autoridades, en primer lugar a las autoridades universitarias, se les hizo muy fácil pensar que nadie iba a reclamar, nadie iba a levantar la voz por una chica que aparentemente, porque no tenemos la certeza, que aparentemente perdió la vida en la ciudad universitaria. Pensaron las autoridades que iba a ser un caso más, como muchos que ha habido en la UNAM, y donde desafortunadamente las mujeres principalmente que han perdido ahí la vida, no ha habido nadie que la reclame. Las autoridades pensaron eso, pensaron que era una muerta más, y por eso se les hizo tan fácil. No había nombre, no había apellido, no había antecedentes académicos, no había nada. Y entonces se les hizo muy fácil a ellos y a las autoridades de la Procuraduría crearle una vida, presentar a ese cuerpo sin vida como lo vieron, presentarlo como lo presentaron. No se imaginaban la estupidez y la torpeza tan grande que estaban cometiendo. Que la muerte de mi hija, que el asesinato de mi hija sirva de algo, porque ya basta, compañeros. No queremos ni uno más, no queremos ni una más. Basta, se acabó. No les vamos a dar la vida de nadie más. La tomarán, y la tomarán de forma violenta, porque no tienen otro camino. Se les terminó, compañeros. Aquí, ahora, tenemos una nueva voz muy grande, una voz muy amplia, que, como dice, va a retumbar en toda la tierra. Bienvenidos, compañeras, bienvenidas a este nuevo despertar, donde somos nosotros los que vamos a escribir la historia. No solo la historia de la vida, de nuestra vida, sino también la historia de los que vienen. Pongamos el granito de arena, compañeros. Les agradezco, y de verdad que este esfuerzo que se hace ahora rinda frutos, y que no tengamos esto, ni una más, ni uno más.
Homovespa es un proyecto de autogestión y autonomía editorial que publica y difunde textos, fotografías y videos inéditos sobre política, filosofía, literatura y crítica social. No somos una agencia de noticias ni un medio cool. No buscamos la inmediatez de los hechos, ni las notas escandalosas, ni los trading topics, ni cualquier otro contenido de entretenimiento. Nuestra ambición es modesta, doble y algo desaforada: la reflexión de la realidad y la creación de nuevos mundos. El proyecto Homovespa rechaza activamente el financiamiento en forma de pagos por publicidad, donaciones o subvenciones por parte del Estado o empresas transnacionales. Tampoco recibe financiamiento alguno por parte de YouTube, Google o AdSense, o por cualquier otra empresa de manejo de contenidos o publicidad en Internet. Homovespa funciona exclusivamente gracias a sus suscriptores. Entra a nuestro sitio, conoce el proyecto y suscríbete para recibir los contenidos que realizamos.